Hola, buenos días. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros al quinto CENIT del año 2021. Es un gusto. Yo soy Ruth Canchanguía Hurtado y acto seguido, para comenzar, iniciar con algunas palabras de la Miss Betsabe. Buenos días, yo soy Betsabe Márquez de Galmes. Muchas gracias por su presencia. Soy directora del Colegio Santa Margarita y a nombre del Colegio Santa Margarita y también de nuestro Perú, les doy una cariñosa bienvenida a esta nueva edición del CENIT Internacional de Directores, ¿no? Estamos convencidos realmente que la educación pues, no debe parar, ¿no? Y este foro nos permite compartir nuestras experiencias buenas y quizás no tan buenas, ¿no? En esta época, en el tema educativo, ¿no? Y seguir, pues, mostrando que todos estamos comprometidos con la formación de tantas generaciones, ¿no? De que esto no para. El estar nosotros acá es una, sencillamente, evidencia que no estamos parando, que estamos con la preocupación, con ese empuje de querer seguir adelante, sea a través del medio que sea, ¿no? Agradecemos también con mucho cariño al señor Carlos Ferrer por la presentación que gentilmente nos va a dar esta mañana. Y nada más, bienvenidos nuevamente. Y Ruth, damos inicio entonces cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Miss Betsabe. Efectivamente, hoy día tenemos el placer de poder escuchar la exposición del señor Carlos Ferrer. Su exposición se llama Relaciones Interinstitucionales en la Agenda del Director. Pero antes de comenzar, vamos a comentar un poco sobre su bibliografía. Fue director general del Colegio Cumbre por 25 años. Trabajó también como asesor y presidente de ANDECOP, la Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia. De profesión, abogado, especialista en gerencia educativa, con un máster en dirección de centros educativos. Ahora sí, pasamos a escuchar al señor Carlos Ferrer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que nos conocemos mucho. Les voy a compartir un poquito la experiencia de estos años en el tema que nos toca, ¿no? Yo creo que, bueno, prácticamente todos han ejercido o ejercen funciones directivas en escuelas o colegios y han experimentado lo difícil que es gestionar la agenda de un director, ¿no? ¿Cuántas veces hemos llegado al colegio con un plan de trabajo para ese día y nos hemos ido del colegio sin cumplirlo en gran medida, ¿no? O no me refiero a que esto haya sucedido por no haber planificado ese día o por no haber organizado bien nuestro trabajo, ¿no? Sino a ese conjunto de imprevistos que muchas veces ocupan nuestro día y que difícilmente puedo evitar, ¿no? Docentes con dudas o ideas que quieren compartir, ausencias imprevistas que obligan a reemplazos, alumnos que se accidentan, reuniones con padres de familia, planillas o documentos que completar, inspectores o supervisores de visita, ¿no? Un largo etcétera que podríamos, ¿no?, ir añadiendo, ¿no? Todos estos hechos hacen que nuestra agenda usualmente esté ocupada por temas relativos al día a día del colegio, principalmente lo relativo a los procesos pedagógicos, ¿no? Todo lo que se refiere a docentes, alumnos, padres de familia, ¿no? Y el tiempo restante lo terminamos dedicando a la gestión administrativa, organizativa, llamémosla así, del mismo, ¿no? Gestión de la cobranza, mantenimientos, requerimientos, ¿no? Reconozco que algunos de los libros que hay para directivos de escuelas producen, o al menos a mí me han producido a veces, un cierto desánimo, ¿no? O una cierta frustración, porque detallan un sinfín de tareas a cargo del director, ¿no? Me acuerdo de uno que tiene toda una enunciación de casi 2 páginas que dice: un buen director debe, un buen director debe, y un buen director debe. Yo digo, si un buen director hace todo esto, Dios mío, quiere decir que soy un mal director, ¿no? Me viene a la cabeza el título, ¿no?, de un libro de Santiago Álvarez de Montt,
que se llama No soy Superman, ¿no? Bueno, que precisamente habla de cómo gestionar las limitaciones propias de un directivo, ¿no? Este autor tiene también otro libro, Mi Agenda y Yo, que es muy a propósito para gestionar nuestro día, ¿no? Bien, en definitiva, nos queda poco tiempo real y para pensar en otros asuntos, llamémosle así, más externos, ¿no? Cómo ser el tema que nos ocupa, relacionarnos con otras instituciones o con la comunidad en general, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? uno de estos encuentros CENI del año pasado, Gloria Gratacós nos compartió una encuesta realizada en el máster DICE, ¿no? El máster en dirección de centros educativos, acerca de las competencias directivas, ¿no? Interesante, porque nos comentaba que al evaluar las competencias personales externas, ella las llamaba así, ¿no? Que son aquellas que desarrollan la confianza y la identificación de los colaboradores con la misión de la empresa, ¿no? Mencionaba que entre ellas, a una de ellas, concretamente a la gestión del tiempo, esa capacidad para priorizar objetivos, programar actividades de manera adecuada y ejecutarlas en el plazo previsto, el resultado fue que el 48% de los encuestados consideró a esta competencia como, concretamente decía, mi principal área a mejorar, ¿no? O sea, es un tema que nos preocupa, ¿no? Peter Drucker decía que quien es capaz de gestionar el tiempo es capaz de gestionar cualquier cosa. Yo creo no lo podría haber dejado más claro, ¿no? Bien. Para organizar nuestra agenda importa, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Por un lado, conocer el uso real que hacemos del tiempo, ¿no? De nuestro tiempo. Y por el otro, es necesario tener claro qué aspectos y tareas son prioritarios, ¿no? Como dice Marturet, voy a leerle una cita, gobernar la escuela supone también tomar decisiones respecto de qué tareas hacer, cuáles priorizar, cuáles postergar o delegar, cómo organizarlas en el tiempo. En el medio de un caudal de acciones se trata de que el árbol no tape al bosque y se pierda de vista lo que es realmente importante, ¿no? Obviamente, debemos priorizar todo cuanto afecta la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Porque eso es lo propio de un colegio, ¿no? Utilizando la terminología propia, ¿no? de la matriz de Eisenhower, ¿no? O también llamada la matriz de lo urgente importante, ¿no? Todos la conocerán bien. Pues bien, tendremos que saber discriminar lo urgente e importante de lo que no lo es, ¿no? Esto implica que debo aprender y con los demás de manera productiva, ¿no? Aprender a delegar, aprender a planificar bien nuestro día, aprovechar el tiempo de trabajo con otros, ¿no? Las benditas reuniones de equipo, ¿no? Tan frecuentes en los colegios, ¿no? No pretendo hacer aquí una exposición erudita del tema de la gestión del tiempo, ¿no? Sino más bien compartir experiencias adquiridas en mis años de director, ¿no? Tenemos claro todos que, además de lo ya mencionado, parte de nuestra tarea como director es ocuparnos del relacionamiento con otras instituciones, ¿no? Escuelas, colegios, Ministerio de Educación, asociaciones intermedias, ¿no? No es fácil llegar a esto, ¿no? Nos supone tiempo y esfuerzo abrirnos y abrir la escuela, ¿no? Creo que estas y otras muchas razones que podríamos enumerar, ¿no? Hace que terminemos desplazando las relaciones con otras instituciones, siguiendo la terminología de la matriz, al cuadrante no importante y no urgente. Lo que en definitiva
hará que archivemos el tema, ¿no? Recordarán también el estudio que nos compartió Edistio Camer el año pasado, ¿no? De una encuesta que habían hecho, y ahí nos contaban, nos decían, ¿no?, que tan solo el 40% de los encuestados manifestaron haber colaborado con directores de otros colegios o haber tenido contactos profesionales con ellos a lo largo de la gestión directiva, ¿no? O sea, es poco, ¿no? Si nos ponemos a pensar, es poco, ¿no? Si vemos el 48% que ven que tiene que mejorar, el 40% que se ha ocupado y el resto no, ven que es un tema de que nos preocupa, por eso se marcó, lo marcaron como a mejorar, y preocupa, porque solo el 40% se ocupa de este tema, ¿no? Valga el juego de palabras, ¿no? Participar en estas actividades y en estas entidades lleva tiempo, ¿no? Pero creo que es necesario abrir la escuela, relacionarnos con otras, con la comunidad en general, con las asociaciones intermedias, para colaborarnos mutuamente, para lograr aprendizajes en el intercambio de experiencias. El CENIT, esto que estamos haciendo ahora, es un claro ejemplo de esto, ¿no? O sea, todo el conocimiento que hemos adquirido en todos estos años que hemos compartido juntos es invaluable, ¿no? Ahora bien, sería bueno no limitarnos, ¿no?, a simple intercambios deportivos, ¿no?, que es lo que primero nos relacionamos a veces en los colegios. Sí, yo estoy muy vinculado con los colegios de la zona porque organizamos un partidito de fútbol, un campeonatito de fútbol, ¿no? Y ahí murió todo, ¿no? Casi ni nos conocemos en otro ámbito que no sea una competencia deportiva, ¿no? Nos es importante mirar afuera, ver qué están haciendo los demás, qué dificultades atraviesan, qué buenas prácticas han desarrollado, en qué fracasaron también, ¿no? Y luego reflexionar sobre estas mismas y tomar lo más adecuado a mi realidad, ¿no? Y engrandecer mi escuela luego, ¿no?, en la aplicación, ¿no? Esta apertura va a redundar en beneficio de toda la institución, ¿no? Lo perciben todos. Cuando el colegio adopta esta decisión, cuando el directivo adopta esta visión, lo van a percibir todos, los padres de familia, los docentes, los alumnos, ¿no? Ver que el director es abierto, ¿no?, que está pendiente de lo que pasa en la sociedad, que está pendiente de los demás colegios, que es conocido, ¿no?, que ayuda, que colabora, es un gran ejemplo para los demás. Eso arrastra, ¿no?, arrastra al resto de nuestros alumnos, genera más compromiso, ¿no? Bien, al plantearme esta actividad, ¿no?, el encuentro de hoy, esta posibilidad de compartir con ustedes, me sugirieron compartirles un poquito la experiencia que hemos tenido aquí en Bolivia, ¿no?, relativa a la participación de manera activa, ¿no?, en estas entidades o asociaciones que nuclean o representan a las unidades educativas, ¿no? Vivimos en tiempos de incertidumbre, se podría decir, ¿no?, en la gestión educativa, ¿no? Hay diversas ideologías que luego se transforman en políticas de Estado que atacan la razón de ser de nuestro trabajo educativo. Y así fue como, nos guste o no, con tiempo o sin él, los colegios aquí tuvimos que comenzar a relacionarnos, a unirnos, a buscar representatividad para hacer frente a las demandas de las autoridades educativas, ¿no? En Bolivia ya existía una entidad, ANDECOP, la Asociación Nacional de Colegios Particulares, que sirvió para nuclear a todos los colegios privados, ¿no? Se la potenció más y en la actualidad es la interlocutora de los colegios privados ante las autoridades educativas, ¿no?
Un error frecuente es ver a estas asociaciones solamente como entidades que organizan actividades deportivas o culturales entre los colegios asociados. Es bueno que lo hagan, es bueno que lo hagan, ¿no? Y tienen que seguir haciéndolo, pero no es lo único que hacen, o lo que deberían hacer, ¿no? Juegan un rol más importante, llegando en algunos casos a la defensa de la existencia misma de la educación privada, ¿no? Parece un poco melodramático, ¿no? Pero es real. Esto es muy real, ¿no? En los 20 años que he trabajado en Andecop, la misma ha tenido que hacer frente a muchas determinaciones, casi imposiciones, se podrían decir así, del ministerio. Voy a compartirle algunas de ellas. Por ejemplo, se trabajó, participó Andecop en la gestión de la actual ley de educación, ¿no? Se llama Ley 070 o Ley Avelino de Signani. Fue un proceso largo, abarcó desde el año 2006 hasta el 2010, en que terminó siendo promulgada esta ley. Pero para que vean, esta ley tuvo 18 anteproyectos, ¿no? Hasta que salió la versión definitiva. En los primeros anteproyectos no había educación privada. De un plumazo la habían eliminado. Así, ¡sac! Ya decían, no hay, ustedes no existen, ¿no? Fue, de ahí bueno, en el más o menos quinto o sexto anteproyecto ya se admitió la posibilidad que exista la educación privada nuevamente y se permitió a Andecop empezar a trabajar, ¿no? Con un solo representante. De ahí se convocó un congreso educativo, supuestamente para validar ya esta ley. Eran casi 600 representantes, si no me equivoco eran 592 en concreto, solamente 9 lugares le otorgaron a la educación privada la representatividad. O sea, había todo tipo de sindicatos de transporte, o sea, todo tipo de control social o actores sociales, pero el colegio privado, 9, muy poquita representatividad, y la verdad que en el Congreso fue muy feo porque, bueno, lo que se aplicó no se permitía trabajar sobre la ley. No, no es una ley pedagógica, no es una ley pedagógica, es una ley netamente ideológica, ¿no? Bolivia tiene desde el 2010, en tema educativo, una ley ideológica, ¿no? Y el objetivo es implantar una ideología, ¿no? Y no estoy exagerando en nada. Logros, se reconoció finalmente la educación privada en el artículo 2, y también que fue un gran tema de debate y costó muchísimo que lo entendieran, por la ideología imperante precisamente, se terminó reconociendo el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que había, bueno, el tipo de educación para sus hijos, ¿no? Porque aquí está la creencia que la que educa es la comunidad y no el padre de familia en particular, ¿no? Pero bueno, al final se pudo plasmar en la ley esto que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno, fue un tema de años, ¿no? Y que llevó muchísimo tiempo esto, ¿no? En el medio, en el interín, de estos de 2006 al 2010, se planteó el gobierno una asamblea constituyente, que dio origen a la actual Constitución Política del Estado, ¿no? Que cambió. Bolivia pasó, entre otras cosas, de ser una república a ser un Estado plurinacional, ¿no? Bueno, ahí también tuvo un gran trabajo que hacer entre los asambleístas para ver cómo quedaba plasmada en la Constitución la educación privada, ¿no? La verdad que fue un trabajo hormiga de hablar con muchos asambleístas para convencerlos de esto. Y lo propio con el derecho de los padres a elegir el tipo de educación a sus hijos, que se logró que quede incorporado en el artículo 88, y lo cual es una tranquilidad para todos los padres de familia, ¿no? Que tenga rango constitucional ese derecho, ¿no? Pero que fue un trabajo bien
bien complejo, ¿no? Después esto no fue solo, para que vean, también en el año 2010, una vez que se implementó la ley, se decidió, porque se fijó en la ley, en los artículos finales, se puso que a partir de la promulgación de la ley se va a implementar un censo a todos los colegios privados, ¿no? Bien, a raíz del censo ese que nos hicieron, el gobierno lo que hizo fue categorizar a los colegios privados. Colegios A, B y C, ¿no? O sea, tremendo. Y además, los criterios no eran tanto de calidad, sino de infraestructura. O sea, eras más chiquitito, eras C, si eras más grande, eras A, si tenías una pista, si tenías esto, si tenías lo otro, A, B, C. Y lo más divertido es que, a raíz de la categoría, el gobierno determinó lo que podía cobrar cada colegio dentro de la categoría. Obviamente los precios eran irrisorios, ¿no? Irrisorios, ¿no? Porque era insostenible un colegio de categoría A el monto que le fijaron ellos de cuota de pensión. Bueno, después de muchas idas y vueltas, muchos trámites, esto se logró que quede sin efecto esa categorización, en especial con el argumento de discriminación, ¿no? Porque lo que hizo fue empezar a informar a la opinión pública que el gobierno lo que estaba haciendo es que iban a haber alumnos A, B y C en función de la categoría. Y claro, a ningún papá le gustaba que su hijo fuera un C. En todo caso, todos querían hijos A. Y entonces, precisamente, revoloteando, ¿no? O sea, transmitiendo todo esto a la opinión pública y movilizando a los padres de familia, se logró que esta categorización de los colegios se dejara sin efecto, ¿no? También participó, por ejemplo, en una ley de violencia escolar que se presentó en el 2011, no salió a raíz de esta, pero se observó mucho. Por supuesto, todos queremos y estamos de acuerdo en todas estas políticas de protección de los menores, del ámbito escolar, de que tengan ambientes seguros, eso es lo que se pretendía, ¿no? Pero esta ley le trasladaba una serie de responsabilidades y exigencias a los colegios que eran realmente abusivas, ¿no? Entre una de esas cosas querían dar un certificado de calidad al colegio que no tuviera ningún tipo de denuncia de maltrato con los menores. Que está bien, creo que como idea era muy positiva. El único problema es que las denuncias de maltrato podían ser telefónicas y anónimas. O sea, cualquiera podía llamar por teléfono al ministerio y decir en el colegio tal hay un problema de abuso. Y con eso ya te quitaban el certificado, por más que ya no se probara la denuncia, fuera mentira, fuera falsa, era anónima, no había nada, con eso ya te quitaban el certificado. Entonces te dejaban una mancha. O sea, bueno, se quiso regular esto, al final esa ley cayó porque era realmente abusiva, ¿no? No hay aquí en Bolivia un reglamento específico que rija hacia la educación privada, hacia los colegios particulares. Este gobierno ya intentó por 3 veces, sacó distintos proyectos de reglamento, y no son reglamentos, digo que está bien, a nosotros la verdad que queríamos un reglamento propio, pero claro, las 3 versiones del reglamento eran reglamentos sancionadores. Ya, y me acuerdo de una de esas reuniones, el ministro dijo, no, quiero un reglamento para sancionarlos. Y yo le decía, ¿y por qué no hacemos un reglamento que busque la calidad de la educación? Que busque calidad y no sancionar. Bueno, ninguno de los 3 reglamentos prosperó. Los 3 fueron observados y al final se dejaron sin efecto, y sé que están queriendo hacer ahora uno nuevo, ¿no? A raíz de la nueva ley también hubo ideológica, como les dije, se generó, hubo todo un diseño curricular nuevo, de acuerdo con esta ideología, y bueno, también se ha podido en algo participar y frenar y objetar y decirlo, ¿no? Por ejemplo, también otra idea que han hecho es también como parte de la ley. Aquí se cerraron, antes había escuelas normales, las escuelas normales son las que forman, ¿no? Donde se forman los maestros, ¿no? Y había escuelas normales privadas, había escuelas normales a cargo de la iglesia,
Bueno, el gobierno las cerró a todas y dijo, él es el único que puede formar a los nuevos maestros, ¿no? Y cambió toda la currícula de formación de maestros con una carga ideológica muy fuerte, y creó para los maestros que están en ejercicios un programa que se llama el Profocom, que es un programa de formación complementario para maestros, una especie de, como de diplomatura o licenciatura, y con la idea de mejorar la calidad de los maestros en ejercicio. Bueno, la realidad era que lo que se quería era difundir esta ideología con los maestros en ejercicio. Bueno, por suerte, Andecop, tras muchas gestiones, fueron casi 2 años de gestiones, logró que le permitieran capacitar a Andecop a todos los maestros de educación privada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se rescató del programa lo mejor, o sea, todo lo que era netamente pedagógico, y se quitó todo lo ideológico, ¿no? Porque concretamente choca contra muchos de los PI, ¿no? De los proyectos educativos institucionales de muchos de los colegios. Francamente, la ideología va en contra de muchas de las cosas que nosotros queremos hacer en los colegios, ¿no? Bueno, como si esto fuera poco, y no los aburro ya contándoles cosas, el ahogo financiero a los colegios es manifiesto, ¿no? Lo cuento muy resumidamente. Hasta el año 2000, no, hasta el año 2006, hasta que asume este gobierno, todos los colegios cobraban 12 cuotas o pensiones, ¿no? Bueno, una matrícula y 11 pensiones, ¿no? Correspondiente a cada uno de los meses del año, porque a los sueldos de los maestros se les pagan los 12 sueldos, más aguinaldos, etc. Bueno, todo lo que todos sabemos, ¿no? Pues el primer año decidieron eliminar la matrícula. Bueno, primero hicieron un sondeo, cada colegio tenía que decir cuánto cobraba. Bueno, esto es lo que cobrás, muy bien, listo. Y nos congelaron la cuota escolar. Nos la congelaron primero, después quitaron la matrícula, o sea, de 12 pasamos a 11, al siguiente año de 11 pasamos a 10. Dijeron, son 10 meses de clases, ¿para qué cobran 11? 10, ¿no? Y nos quitaron, siempre con la cuota congelada, o sea, no es que se trasladó, ¿no? Y a partir de ese momento ellos deciden cuánto podemos aumentar año a año y cuánto tenemos que aumentarles a los docentes. Por supuesto, hay un desfasaje brutal en el aumento a los docentes, es muy superior a los aumentos a los padres de familia, y muchos años no hemos tenido, no han autorizado aumento a los padres de familia y sí incrementos salariales. El desfasaje entre uno y otro es más del 50%, ¿no? Esto ha hecho un ahogo financiero a los colegios. Bueno, muchos colegios de educación privada han ido cerrando en estos años por volverse insostenibles, ¿no? Bien, bueno, además de esto le suman becas obligatorias que tenemos que dar. A partir del tercer hermano en Bolivia son todos gratis, ¿no? O sea, solamente pagan el primer y segundo hermano, el tercero, cuarto, quinto, sexto, y los que vengan detrás son gratis, no les podés cobrar nada, ¿no? Y otros temas de becas, así, bueno, todas impositivas, no te puedes negar a darlas, ¿no? Y eso que todos los colegios además tenemos becas de ayudas a las familias que están pasando por necesidades, etc. Bien. Pero no haberlos aburrido con esta historia, ¿no? Pues podría contarles muchas más cosas, ¿no? Que nos han ido pasando y que nos pasan el día de hoy aquí, ¿no? No siempre ha tenido éxito Andecop en las gestiones, pero sí al menos en muchas oportunidades se ha logrado minimizar el daño, ¿no? Posiblemente en algunos de vuestros países las autoridades educativas en líneas generales los dejan trabajar tranquilos en su propio proyecto educativo, ¿no? Por lo que leí en la revista Antesala, ¿no? Del mes de abril, veo que en Perú están comenzando a tener también un poquito de, bueno, de presiones o de encontronazos con las autoridades, ¿no? Aquí necesariamente hemos de estar pendientes de lo que están haciendo y tenemos poca libertad para actuar fuera del estrecho margen que nos han dejado, ¿no? Esto hace que como directivos de colegios tengamos que dedicar tiempo a estar informados e incluso procurar
anticiparnos, ¿no?, a las autoridades, ¿no? Por eso es necesario estar al día, ¿no?, de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en educación, incluso cuando en ocasiones se traten temas más de orden legal, ¿no? Alguno me podrá decir que tuve o tengo ciertas ventajas por mi formación jurídica, ¿no? Tal vez. Pero si yo pude aprender de educación, ¿eh?, en todos estos años, que es a lo que me he dedicado toda mi vida, yo creo que cualquier educador puede aprender también temas legales, ¿no? Entonces, no escaparle a estos temas. Estoy firmemente convencido que la mirada de un educador es muy importante también en estos temas, ¿eh? Les puedo asegurar que estando en Andecop pude comprobar la importancia de esto que les digo, ¿no? A veces nos relacionamos también, ¿no?, con abogados, con algunos temas legales, ¿no? Pero bien, ellos te pueden aportar la visión jurídica, ¿no?, el atenerte, ¿no?, a una norma, pero nosotros somos los educadores. El abogado a veces es muy frío dictaminando normas o analizando normas, pero nosotros somos los que podemos medir, evaluar, sopesar, ¿no? Somos los que conocemos nuestros colegios para adentro, el cómo piensa un padre de familia, cómo piensa un docente, cómo piensa un alumno, la importancia de una norma en cómo se plasma, ¿no?, las consecuencias que nos puede llevar en un tema educativo, pedagógico, en un proceso, etcétera, la incidencia de una norma o de una palabra, de una letra. Entonces, tiene que haber un equipo. Uno no puede decir, no, sí, estas asociaciones las tienen que manejar abogados y ellos defendernos. Eso sería impensable, ridículo. Necesitan estar los educadores, necesitan estar, porque la visión que tiene un educador en cuanto a un tema educativo, no la tiene un abogado. Yo se los puedo asegurar y no estoy en contra de ningún abogado, ¿no? Como también es muy importante que los educadores se dejen asesorar a veces por temas legales y no le digan, no le pateen, perdón, ya que estamos en Copa América, vamos a hablar de terminología futbolística, no le pateen la pelota al otro. Porque hay veces que como director de colegio decís, uy, este problema, no, este es un tema, no, complicado, que lo vea el abogado del colegio, que lo vea este, que lo vea el otro, y uno se desentiende. No, la visión que vos le vas a aportar a ese abogado es clave, es clave. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿no? Y es bueno que como directivos de colegio nos empapemos un poco también de temas legales, ¿no? Todos habremos aprendido en el colegio ya como director, decís, bueno, porque depende de formación, éramos educadores, decís, pucha, ahora tengo que analizar el presupuesto del colegio y tuve que aprender normas contables, tuve que aprender un poco de marketing, tuve que aprender, bueno, no le temamos a aprender un poco de temas legales, que me parecen a mí que son muy importantes, ¿no? Otra idea que quisiera como remarcar, ¿no?, es que debemos prestar especial atención a los padres de familia, ¿no? Tenemos que apoyarnos en ellos, implicarlos también en estos temas, mantenerlos informados, ¿no? Cuando se estaba gestando toda la ley y todo esto que educación privada no había y muchas otras maldades que hay en la ley o que lograron quitar, ¿no?, que no voy a detallar porque nos vamos por las ramas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el colegio, y eso de Andecop, y se sugería, y lo hicimos muchísimos, la mayoría de los colegios privados, era hacer reuniones con los padres de familia y explicarles lo que estaba pasando y las consecuencias de las medidas que se querían tomar. Y era muy interesante porque eran ellos los que salían a hablar en la opinión pública, a incidir, diciendo, no queremos esto para nuestros hijos. A veces los padres de familia no saben lo que puede estar gestándose debajo, lo que pueda estar pasando. Entonces, hacer equipo con ellos. Permítanme una pequeña anécdota, pero que ejemplifica bien lo que les vengo contando, ¿no? En esta ley educativa, en la actual ley educativa,
se le ha dado mucha fuerza al control social. Bueno, prácticamente en toda es política del gobierno, ¿no? Como se dice, gobierna al pueblo y el control social está metido en todo el aparato estatal, ¿no? Y obviamente entró en la ley educativa, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? A los tradicionales actores educativos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Padres, profesores y alumnos, que esos son, la nueva ley incluyó dentro de los consejos educativos de las unidades educativas que crearon, ¿no? Que lo crea la ley, incluyeron, además de estos actores que les decía, a los actores sociales y comunitarios del área de influencia del colegio. En concreto, el objetivo era incorporar principalmente a las juntas vecinales. Forman parte del consejo del colegio, tienen poder decisorio sobre políticas y normativas, decisiones que toma el colegio. Bien, ante este escenario complejo, se darán cuenta que es bien complejo, ¿no? Pues se te metieron dentro del colegio, con picardía, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, logramos buscar a una mamá divina, genial, combativa, de esas que les gusta la política espectacular, y se presentó y salió electa presidente de la Junta Vecinal de la zona. Y con eso ya estábamos tranquilos. Se meta a la Junta Vecinal si ya tenés a alguien ahí. Entonces, bueno, esas estrategias, a eso cuando me refiero a anticiparnos, a pensar, bueno, y eso, claro, uno dice, ¿cómo me gustaría tener la cabeza como director en lo mío, ¿no? Preocuparme por mi colegio, por mis cosas, ¿no? Pero no nos podemos, como director, estar mirando el ombligo. Tenemos que ser más abiertos, abrirnos y, bueno, y prepararnos, ¿no? Nos preocupa el contexto actual. El escenario se ha complicado mucho, ¿no? Antes de la pandemia, ante los abusos de las autoridades educativas, los colegios, junto con los padres de familia, éramos un frente bien unido, ¿no? Hoy el Ministerio cambió de estrategia. A raíz de la pandemia, movilizó a los padres de familia, a raíz de la pandemia, la crisis económica producida de la pandemia, movilizó a los padres de familia a que reclamen descuentos desmedidos en los colegios. Descuentos de más del 50% en la pensión. Incluso ya se han presentado 3 proyectos de leyes que están ahí parados, ¿no? Y esto ha llevado a la quiebra ya a varios colegios, ¿no? Fue muy pícaro esta vez el ministerio, ¿no? Aplicó el divide y triunfarás, ¿no? Como ese frente unido de padres de familia y colegio se quebró, ¿no? Se quebró, ¿no? Por supuesto que los colegios querían ayudar a las familias, pero el ministerio, como vio este enfrentamiento, reclamos desmedidos y los colegios siendo imposible, terminó imponiendo unos descuentos abusivos. Y actualmente los colegios privados han quedado hoy en una situación muy complicada, muy complicada, muy complicada, ¿no? Se está planteando y todo un recurso en este momento contra estos descuentos impositivos, pero bueno, muchos colegios han logrado explicarle a sus papás diciéndole, si hago esto, quiebro, pero estos son mis números y es que son descuentos del 40%, ¿no? Que es insostenible, porque por supuesto no podemos trasladarlo porque está prohibido por un decreto, está prohibido reducirles el salario a ningún docente ni a ningún personal de los colegios. Está prohibido. Entonces, yo tengo que seguir pagando todo, pero tengo que cobrar un 40% menos. Si de 10 pensiones equivaldría a 4, subsistir con 6, hacer frente a 12 salarios, más aguinaldo, liquidaciones, es insostenible. De hecho, realmente es insostenible. Pero bueno, ven que, en fin, ¿no? Complicado el escenario está hoy. Sí, vi también que en Perú, en la antesala, un poco decían que también han habido reclamos de muchos padres de familia, ¿no? No sé en otros países, pero creo que se ha generalizado en esto, creo que en Argentina también, ¿no? Bien, si nos ha pasado esto con nuestros padres de familia y se ha quebrado esa unidad, los hemos perdido, pues tendremos que estudiar la manera de recuperarlos nuevamente, ¿no? Y si no tuvimos dificultades, bendito sea Dios, pues cuidarlos mucho. Necesitamos contar con el apoyo de ellos siempre, ¿no? Bien, ya para finalizar,
En lo personal, aprendí mucho colaborando a esta institución, en especial, y por el hecho de ser de carácter nacional, me ayudó a conocer distintas realidades, problemáticas de cada colegio, ¿no? de distintos departamentos, el tratar a distintos directores, ver sus dificultades, sus logros, ayudarlos, ¿no? Aprender a cómo manejarme también con las autoridades educativas, a colaborar, ¿no? Y ahora, ¿qué puedo hacer yo en este tiempo de pandemia? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia? Pues aprovecharlo, ¿no? Establecer cada uno su propia estrategia, ¿no? Y luego priorizar los pasos a dar, ¿no? Con cuál institución me puedo relacionar primero, con quién puedo hacer ahora una entrevista virtual, esto que estamos haciendo, ¿no? De conocer gente de distintos lugares, o sea, en cuál de estos temas me voy a capacitar un poquito más, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar el contexto actual para formarnos un poco más. Bien, posiblemente son distintas las realidades propias por las que puedan estar atravesando en sus países, pero los animo a participar de estas asociaciones de colegio. Vale la pena estar enterado qué hacen y comprometerse en colaborar. Gracias por la atención. Eso sería todo. ¿Bien? Muchas gracias a ti, Carlos. Fuertes aplausos para Carlos. Claro que sí, efectivamente, y te cito, qué importante es conocer las experiencias del otro y tomar todo lo que ayude a nuestra realidad. Creo que nos has dejado un poco preocupados con el estrecho margen que han dado las autoridades, pero al mismo tiempo nos has alentado con las distintas estrategias. Nuevamente, te agradezco en nombre de todos, Carlos. A continuación, antes de pasar a los comentarios, vamos a presentar a los asistentes. De Bolivia tenemos a Juan Gulat del Colegio Cumbre, Olga Ferreira del Colegio Inglés Católico, Tatiana Leitón del Colegio Hermano Felipe Palazón, Evelyn Paniagua del Colegio Albert Einstein, Patricia Vera Rivera del Colegio Inglés Católico Bolivia. De Uruguay tenemos a Alejandro Corajais. De Brasil, y espero pronunciar bien el apellido, Patricia Freuri. De Argentina, Martín Iesi. Y de Ecuador, Alejandro Espinosa. Del Colegio Santa Margarita, Perú, tenemos a la Miss Betsabe, directora general. Tenemos al señor Camere, al señor Edistio Camere, fundador del CENIT, fundador del Colegio Santa Margarita, y tenemos a Rodrigo Pinedo, subdirector de PROSA. Entonces, ahora empezaremos con las participaciones. Nos gustaría escuchar los comentarios sobre la exposición de Carlos Ferrer. La dinámica es levantar la mano, ¿no? Y yo les iré dando el pase para poder escucharlos. Empezamos con el señor Edistio. Muchas gracias. Carlos, muy buena te felicito por la exposición muy interesante. Y además resume, en cierta manera, como estrategia y como contenido lo que pasa en los países, ¿no? Mientras que tú ibas escribiendo, la primera parte, que es lo que plantea la posibilidad de que el director involucre, se relacione con otros directores, parte de un cambio de mentalidad, ¿no? Creo que este enfoque hasta hace poco, muy utilitarista, ha hecho que los colegios estemos en competencia, ¿no? Y eso también ha movido un poco la función del director. El director lo que tiene que hacer, más que competir, es diferenciar a su colegio, ¿no? Es generar una identidad. Entonces, cuando tú a tu colegio lo diferencias, ves a los demás
como colegas y puedes sacar, puedes hacer sinergias, ¿no? Entonces yo creo que eso también es interesante, porque si yo veo al otro como competidor, lo veo como enemigo. Y si lo veo como enemigo, evidentemente no podré juntarnos en base a objetivos, ¿no? Y la otra idea que es muy interesante cuando tú decías que este tema de las leyes que no consideraban el servicio, la educación privada, es que es un tema legal muy fino, ¿no? Porque en el Perú, por ejemplo, el año 2007, ¿cómo esa? Había una huelga magisterial. Digamos, y afectaba a la educación pública. Entonces, en ese momento, una estrategia para eliminar esta huelga fue crear una norma, una ley por el Congreso en la que formulaba la educación como un servicio público. ¿De acuerdo? Pero claro, esta medida debía ser transitoria, pero se queda como definitiva. Entonces, hoy en día, ¿a quién le corresponde la cosa pública? Al Estado. Entonces, claro, es interesante porque la titularidad, no la educación, porque la educación es un tema, es la educación de entelequia. La titularidad de los servicios educativos está en manos del Estado, que, de acuerdo a la Constitución, concede a los prestadores de servicio privado la opción de la clase. Entonces, claro, ahí hay un tema en el que claro, es que si tú no formas parte del sistema educativo, simplemente te toleran y si no te avasallan, porque desde el punto de vista lógico, si yo tengo el 100%, digamos, de universo de estudios, de alumnos, y yo como colega, y sin embargo, les fastidio. Entonces, tercera idea es que, claro, hay un tema ideológico, está clarísimo, ¿no? Porque en cierto modo, en los países nuestros, los colegios privados, por el compromiso que tienen, logran formar personas que van a influir en la sociedad, ¿no? Que no debería ser así, debería ser universal, pero así están las cosas, ¿no? Luego, también es interesante cómo nosotros hemos caído en el juego de aceptar una serie de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el tema del San Benito del lucro. Por ejemplo, que todas las buenas acciones solamente las puede hacer el sector público. El sector privado está impedido, invalidado, porque es un mercantilista, es un lobo feroz, ¿no? Entonces, claro, cuando lo lógico es que un tema de servicio público, perdón, un tema servicio social del colegio es que yo continúe en el tiempo. Pero si me ahogan, si no cobro, estoy transgrediendo mi compromiso ante la sociedad, que es la permanencia, ¿no? Entonces, claro, a la educación privada nos han puesto como los desgraciados. Y ese conflicto que tú has dicho entre el papá y los colegios, es que ahí está el truco. Porque entonces lo que le queda al colegio para poder vivir es conceder y ceder a las ideologías del Estado de turno, al gobierno de turno. Y además con un tema muy grave, con esto acabo, que el padre de familia paga una plata, puede ser 100 soles, lo que quieras, 100 euros, lo que quieras, pero va a recibir algo que él no ha pagado, porque el colegio se obliga a enseñar lo que el Estado quiere, precisamente porque la probabilidad no existe. Entonces, sí estoy muy de acuerdo, y la última idea, que me gustó mucho, estoy muy de acuerdo, en que hay que involucrar a los padres de familia, ¿no? Yo sí creo que hay que decirles que lo que está en juego no es la libertad de empresa, no es la libertad no es tampoco el mercantilismo, lo que está en juego es la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza y el derecho de educar a mis hijos como amenaza de los forros. Puede ser con lo que quieras. Entonces, si los padres no se enteran, si no creen que es un tema económico, vamos a perderla, ¿no? Me pareció muy interesante. Yo he hecho este resumen, con tu permiso, de lo que has dicho, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Excelente. Sí, aquí como un dato, si querés, concretamente en Bolivia, la educación privada representa el 11.5%. Del 100%, el 75% es educación pública, fiscal se le llama aquí, un 13.5% es educación, se llama de convenio,
es donde el colegio, generalmente son las instituciones muchas religiosas, muchas del área rural, escuelas de Cristo, escuelas populares Don Bosco, Fe y Alegría, que las conocerán en sus países posiblemente también, instituciones de la Iglesia, donde es un colegio religioso, pero el Estado lo que hace es poner a los maestros, paga el sueldo de los docentes. En educación privada, Bolivia representa el 11.5, y vale la pena aclararlo, ¿no? No hay ningún tipo de ayuda, de subvención, de nada del gobierno de educación privada. Nada. No hay nada, de nada, de nada. Es más, hasta las pensiones escolares están grabadas con impuestos, ¿no? Con IVA. O sea, nos descuentan el IVA tenemos que pagar el IVA por los ingresos percibidos, ¿no? Somos un país que tiene casi más impuestos en temas educativos, ¿no? También, ¿no? Bien, como dato. Gracias, Edistio, por el comentario. A ti, gracias. Muchas gracias, señor Edistio. Muchas gracias, señor Carlos. Ahora pasamos con la intervención de Martín Guillesi. Bueno, buenos días. Gracias, Carlos, por contarnos tus experiencias, de las cuales hemos hablado muchas veces cuando nos hemos encontrado. Creo que la primera mala noticia es que la intervención ideológica no creo que cese, por lo menos en nuestras regiones, lo cual muestra una de las peores caras, porque es en educación. También desnuda la falta de proyectos educativos a largo plazo, sin importar cuál es el gobierno que toque de turno, lo cual también nos deja en una mala, por lo menos hablo de Argentina, ¿no? Nos deja en una muy mala posición para competir con otros países en materia educativa, que sí trazan un proyecto educativo independientemente del gobierno de turno que esté. Creo también que es fundamental y es una de nuestras obligaciones darles a nuestros alumnos el marco de relaciones por fuera de la escuela. Nosotros aspiramos muchas veces, o debemos aspirar, quizás a poner a nuestros estudiantes en la mejor posición para que accedan al mundo universitario o del trabajo, si quisieran, por lo cual nosotros no podemos ser actores independientes de universidades, de centros de estudio, de centros de formación, de empresas. También aspiramos muchas veces a que su formación continúe más allá de estudios de grado, por lo cual también es importante nuestra relación con organismos internacionales o instituciones extranjeras. Creo que es un deber frente a nuestros estudiantes, por lo menos, mostrarles todas las posibilidades, por lo cual las escuelas ya no pueden ser islas separadas de la sociedad. Nosotros acá en Argentina, frente a esta situación de la pandemia y la interrupción de clases, las cuales retomamos el lunes en forma presencial, estuvo interrumpido por un mes, una enorme movilización y congruencia entre escuelas privadas y padres. Tal es así que de parte de padres nucleados realizaron acciones judiciales, las cuales tuvieron un fallo desfavorable y un fallo favorable hace una semana, que se puede entender o no como un aceleramiento de la toma de decisiones, ¿no? De que el Estado determine que vuelvan las clases. Eso nunca lo vamos a saber. Pero sí hubo una sinergia entre las partes. Lamentablemente, quizás mayor representación de padres de escuelas privadas, cuando tenía que haber sido también de escuelas públicas. Porque en definitiva lo que se está pretendiendo es la vuelta a las clases presenciales. En Argentina las estadísticas hablan de una cantidad de alumnos que concurren a escuelas privadas superior, vos lo sabés, Carlos, sos argentino, que ronda arriba del 30% solo en la provincia de Buenos Aires. Es bastante grande y de hecho es mayor en los niveles secundarios todavía, llegando casi al 40% hoy. Es una estructura muy fuerte. Acá también existen asociaciones, muchas veces también, como decía Distio, están esos recelos de que en definitiva hay recelos mal, porque el pensar que todo es una competencia
de la cual no es así. El padre termina eligiendo la institución que cree para la formación que cree y es un derecho totalmente autónomo de las familias, cómo van a formar a sus hijos. Por lo cual el tener compromiso, relación con otra institución no va a hacer que, creo yo por lo menos, que tengas más o menos matrícula, sino lo que te va a permitir muchas veces es, porque tenemos muchas cosas en común y muchos intereses en común que defender, poder nuclearlos y tener otras posibilidades. Para algo que yo creo que se va a continuar lamentablemente, que es la injerencia en las escuelas privadas. Que también no tenemos que, por lo menos voy a hablar de Argentina, por respeto a la realidad de otros países que no conozco, no deja de ser también la proliferación de cada vez más escuelas privadas, por lo menos en Argentina, también es por la falta de solución que ha dado el Estado a la escuela pública, por lo cual es una contradicción total que el Estado, que se enmarca en el derecho a dar educación a todos, no lo puede hacer, y como no lo puede hacer, salga, creo yo, a combatir a las escuelas privadas, lo cual es una contradicción total. Pero bueno, como decía Disto, también está ese recelo de que las escuelas privadas son empresas, y no tiene nada de malo, ¿sí? Son empresas de servicios educativos. No es una mala palabra, por lo cual también, al ser así, tienen que salir a la comunidad. También hay una responsabilidad social que, bueno, el director, que hoy no veo que esté, pero que nos ha dado varias charlas de Colombia, de la red de Colombia, tiene una injerencia muy fuerte dentro de su ciudad, y eso es fundamental, y es un actor importantísimo. Si nos ponemos a pensar, nosotros muchas veces somos un pequeño pueblo. Nosotros tenemos 1.200 alumnos. Por la cantidad de familias, sí, digamos, la trascendencia que tenemos es muy fuerte en una sociedad. Y está bien que así sea. Por eso debemos salir a relacionarnos con todos los actores. Así que, bueno, concuerdo con lo que dijeron, ya lo hemos hablado muchas veces y gracias por la participación. Muchas gracias, Martín. Efectivamente vemos que hay muchas similitudes en la región. Una consulta, ¿ya volvieron en general en Argentina a las aulas? Sí, nosotros arrancamos con burbujas de 15 alumnos como máximo en marzo. Cada institución, y eso fue un trabajo bárbaro, porque nosotros pretendíamos, bueno, y lo logramos, dar 4 horas de clase todos los días, por lo cual, utilizando una jornada extendida, una burbuja iba una semana a un horario y otra a otro horario. No quiero hacerles perder tiempo con esto, pero como si dijéramos 7:20 de la mañana a 11, y la otra ingresaría a 11:30 hasta las 3 de la tarde. Y como van cambiando por semana, tienen todas las materias en forma presencial. Hubo que modificar todo eso. Eso fue todo un trabajo como los que tenía Carlos que hacer, porque lo que se pretendía era solamente una semana, 2 horas, lo cual era... Y ahí también se ve nuevamente esto de combatir porque vos sí lo podés hacer muchas veces. Y bueno, hace un mes se cortó por una decisión del organismo nacional y provincial, y hubo toda una resistencia muy fuerte de parte de los padres, de escuelas privadas, de asociaciones, algunas escuelas públicas también, y el lunes retomamos las clases con el sistema que teníamos en marzo. Sí. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Pasamos ahora con Alejandro Corajais. Buenas para todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias Carlos, la verdad que, y Edistio, Martín, todos los que van interviniendo, espectacular. Acá el país, la verdad que me quedo medio espantado de la virulencia de los ataques contra la educación que tienen allí. Acá Uruguay siempre es más chiquitito, va más despacito, es más tenue todo. Acá la educación privada es el 20% del alumnado. Educación privada, que no hay término medio, es decir, o hay educación pública que depende del Estado, o la privada que no tiene en principio ayudas económicas, excepto algunas
algunos impuestos a los cuales no está grabado. Y en eso el Estado, bueno, es una tradición vieja, digamos, que se conserva. Pero el Estado tiene tantos problemas a nivel público que a los privados los deja, digamos, de lado y no molesta mucho, digamos. Ojalá. Y bueno. además porque la clase política, no hablo de izquierda ni derecha, no me interesa, sino que toda la clase política manda a sus hijos a la educación privada, con lo cual en el fondo tampoco la molesta mucho, digamos. Pero sí me da por un lado pena y por otro lado me asombra la violencia de los ataques. Acá cada tanto ha habido algún conato de cosas, pero los problemas que tiene la educación pública son tan grandes que no lo sobrepasan, ¿no? Y de las reflexiones que me salían, la verdad que una cosa que dijo Edistio, que se engancha con lo que dijo Carlos, es a veces acá en Uruguay, como competimos mucho entre los colegios privados, y sobre todo los de algún sector social, en el fondo, muy uruguayos, que somos muy educados, ¿no? Y, todo, y muy corteses, pero en el fondo no nos interesa colaborar con nadie, ni charlar con nadie, ni relacionarnos con nadie. Nos pasa un poco, estamos como enviciados de eso. Aquí en el país hay dos gremiales muy grandes, privadas. Una es la de los colegios católicos. Católicos se entiende los colegios que oficialmente pertenecen a la iglesia o a un instituto religioso, oficialmente. Porque por ejemplo, mi colegio es católico, obviamente católico está por las patas, pero no es oficialmente católico, porque no pertenece a una asociación católica, pertenece a una asociación de padres. Y la otra es la asociación de colegios privados que no son ni católicos ni nada, nada que se le parezca, y son gremiales fuertes, pero y en políticas educativas estamos bastante a salvo. Pero el problema que tenemos es que estamos muy perezosos en la colaboración real, porque efectivamente nos vemos como competencia. Y solo nos relacionamos para lo deportivo, en eso sí. Y después en el resto, en el fondo, hay como no nos importa mucho, porque en el fondo tampoco quiero relacionarme mucho con esta gente, ni que me molesten, lo que quiero es sacarle a los alumnos. Pero bueno, eso nos pasa, pero tiene una contracara esto, que es que está surgiendo mucha oportunidad de colaboración en niveles de promoción social, porque como en nuestro país, ahora a raíz de la pandemia más, es decir, la educación privada es un mundo distinto de la pública. La pública, en grandes sectores, la pandemia le afectó muchísimo, la gente se desconectó de las clases, no se enganchó, y la educación privada ha funcionado como, en fin, con problemas económicos, pero ha dado clase como normalmente, digamos. Ahora hemos vuelto acá en Uruguay, ayer comenzaron las vacaciones de invierno, o sea que tenemos 2 semanas sin alumnos. Unas semanas antes habían comenzado las clases para primaria gradualmente, pero toda la primaria volvió a las clases. En los colegios privados es como si no hubiera pasado nada. Es decir, hubo clase virtual, ahora hay clase presencial, después hubo virtual, y ahora estamos de vuelta en los colegios. Gran parte de la población está vacunada, casi todo el mundo, o va tendiente a eso ya para agosto, fin de agosto, está todo el mundo vacunado. Pero el país ha quebrado socialmente, mucho más de lo que estaba antes, se nota mucho más. Entonces, los colegios tienen gran preocupación porque sus alumnos no queden como aislados de los problemas que está teniendo el país, ¿no? En algún sector la gente ya piensa en viajar, ¿no? Ya el viaje que van a hacer ahora en las vacaciones, o en las vacaciones de septiembre ya están programando viajes, pero el país se nos cae a pedazos por otro lado. Entonces, por ahí apareció una beta linda de dejar de competir y ayudar a la gente, porque el país está bastante quebrado, ¿no? Con lo cual, nada, por supuesto que gracias, como siempre, a Santa Margarita, que tiene este pulmón de escuchar cosas y experiencias de los demás, que la verdad que enriquece y te da para pensar mucho. Y efectivamente, en nosotros mismos, en nuestro colegio, y cierro, también tenemos la pereza de participar en estas gremiales. Nos da una pereza gigantesca. Y tenemos que estar como peleando y dice, bueno, vamos a meter a uno ahí, dale un puesto ahí para poder influir, para poder cristianizar un poco este Uruguay que es tan laicista. Aparentemente, pues después rascas un poco y resulta que todo el mundo le reza algo. Más ahora que está la Copa América, ¿no? Algunos le rezan para que se quede el maestro Tavares y otros para que se vaya.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, Carlos, gracias por el tiempo que te tomaste en preparar la charla para nosotros. La verdad que súper enriquecedora. Gracias, Alejandro, gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Qué interesante es conocer también la experiencia de Uruguay. Nos gustaría saber si alguien más quisiera agregar algún comentario. Si no, pasaríamos a invitar a Carlos si nos puede dar como a modo de conclusión alguna idea principal que sería bueno como resaltar aún más para tenerlo en cuenta. Si alguien tuviera. A ver. Vamos a disculpa, pasaremos con Miss Betsy para la intervención y luego pasamos contigo para que nos des una conclusión. Te agradezco. Sí, buenos días nuevamente. Pues más que preocupada, me quedo animada a involucrarme un poco más, ¿no? Porque efectivamente nos saca un poco de esa zona de confort a los directores el tener que meternos de lleno en política, quizá también, no sé, pero a veces con una formación más docente, obviamente uno se siente mucho más a gusto en poder desarrollar temas de enseñanza-aprendizaje, se mete en formación, en orientación, y de repente uno voltea y dice, pero hay un buen equipo que está haciendo eso en el colegio, ¿no? Hay un buen equipo, entonces mi rol tiene que ir un poco más allá. Cuesta, sí cuesta. Felizmente también acá en el Perú hemos tenido digamos, gente con visión que ha podido armar asociaciones diversas. Nosotros pertenecemos a una que se llama DECOPA, cuyo uno de los fundadores es el señor Cameron, y hace mucho bien. Y este año, digamos, estoy un poco metida en el consejo directivo y de verdad que se aprende muchísimo. Se aprende esa sana competencia, ese compartir con otros directores que también te alivian, ¿no? Porque no eres el único que está con esos temores, preocupaciones o problemas. Entonces, juntarnos nos ha ayudado muchísimo. Y ahora estamos en un proceso también de alianza con otras asociaciones, porque ya hemos llegado a un punto en que necesitamos juntarnos todas las alianzas, todas las asociaciones de colegios privados diversas que hay, ¿no? Así como decían el consorcio de colegios católicos o una red de colegios grandes que se llama INNOVA, en fin, ATCA, que son colegios binacionales, pero ya crear una super alianza de colegios privados, ¿no? Y ser partícipes. A veces uno dice, pero crear una alianza, de todas maneras hay intereses, ¿no? Pero sí es necesario resguardar esa libertad o ese derecho que tienen los padres y que tenemos nosotros de ofrecer un proyecto educativo, cada colegio el suyo, ¿no? Como bien decía el señor Cameron, ¿no? Y también me quedo con esta idea de qué importante es la alianza también con nuestros padres de familia, que nos decía Carlos, ¿no? Y explicar las cosas y conversar mucho con ellos y hablar las cosas abiertamente, porque no tenemos por qué tener ningún temor de reunirnos con un grupo, con otro, e ir creando una buena alianza en estos temas, ¿no? Yo creo que los padres van a estar muy receptivos y a la hora que pueda o no suceder algo, vamos a tener un buen respaldo también, ¿no? Un buen respaldo. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por motivar estos temas que ahorita en nuestro país están muy movidos y estaremos, pero tenemos que guardar esa calma y también es difícil, ¿no? Ese transmitir tranquilidad, porque uno le puede también transmitir mucha inquietud a los padres y a los alumnos, preocupándonos muchísimo por estos temas, hablando muchísimo de estos temas, pero no, es necesario, es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Betsabe. Ahora pasamos con Carlos. Sí, a ver, gracias, Ruth. Que no quede en nosotros. A ver, si tuviera que añadir algo, es
siempre como directivos nos preocupamos por formar gente, ¿no? De formar colaboradores. Bueno, en esto también ir formando un colaborador. De repente, por las circunstancias actuales nuestras, no estamos con mucha disponibilidad de tiempo, pero sí podemos buscar un colaborador nuestro que decís, bueno, a ver, juntos, empecemos a participar en esta asociación, o sea, involucrarme con alguien más de mi propia institución, cosa de hacer equipo. Cuando yo no pueda porque no tengo tiempo para ir a una reunión, va él, y así entonces, de repente, entre dos, nos es más fácil organizarnos, ¿no? Pero, o si yo ya estoy más de salida en el colegio, porque ya llevo muchos años, pues con más razón, formar un colaborador en estos temas también, ¿no? Buscar el perfil, alguien que le guste un poquito relacionarse más con las personas, salir, hablar, o poder participar en estas instituciones, ¿no? Pero hacer escuela, ¿no? En este sentido también, ¿no? De formar un colaborador que pueda, y ahí podemos buscar un perfil, alguien que le guste leer un poquito más de leyes o temas contables o de esto, del otro, ¿no? ¿Qué yo? Puedo pensar en alguien con un perfil un poquito más, más adecuado, pero eso, ¿no? Como si yo veo, bueno, esto más ahora ya, ¿cómo hago? Busca a alguien que te ayude y entre los dos tal vez sea más fácil poder crear estos lazos, abrir la escuela, compartir todo esto que, bueno, de que ya hemos hablado y que lo han resumido muy bien ustedes, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por todos los consejos y estrategias que has podido compartir con nosotros en el quinto CENIT. Para ir cerrando, le cedo la palabra a Rodrigo Pinedo, director ejecutivo del modelo CENIT. Gracias, Ruth. Y nuevamente, Carlos, por tu exposición que ha sido totalmente enriquecedora y la participación de todos. Como saben, el modelo CENIT es un espacio que brinda iniciativas tanto para directores, como los que estamos acá, para docentes y para alumnos, ¿no? Y sobre todo, aprovechando que nos están acompañando por primera vez Evelyn, Olga, Tatiana, Lía, Nancy, quisiera comentarles que la siguiente semana, a partir del miércoles 30, estamos abriendo las inscripciones para el modelo CENIT 2021, que vamos a desarrollar en septiembre. Para esto me gustaría presentarles un pequeño video de lo que fue el año pasado, ¿no? Para que, digamos, tengamos una idea general de lo que trata este evento. Un momento, por favor, a ver si estoy compartiendo correctamente. Me parecieron muy interesantes, muy enriquecedoras, y que los chicos que las expusieron hablaron muy bien y muy claro. Pensar en el otro, en el prójimo, en el servicio, esto creo que son cosas básicas que cualquier humano tiene que tener en cuenta, ¿no? Para ayudar a los demás. Entonces es importante la empatía para poder tener esa armonía familiar y convivir entre todos. Muy buen punto de vista. Y Amir Lima dice que por supuesto que sí, tenemos que adoptar una actitud de entrega a los demás. Ya que estamos en una casa confinados, es fundamental el poder crear un ambiente muy bueno y cómodo para la familia. ¿Alguien más quiere expresar su opinión? Hola. Quería decir que en mi punto de vista la organización y la empatía sería la base en las familias para sobrepasar esta cuarentena. En nuestro grupo hemos concluido que el tener un lugar para cada cosa va vinculado a la organización, al saber que cada aspecto
de nuestra vida tienen su espacio y su tiempo. Los que son influencers son los que tienen actualmente muchos seguidores o están haciendo lo que están de moda. Yo creo que hay influencers, como se llama actualmente, esta nueva vía, que no son un ejemplo. Los cambios son una oportunidad para crecer como personas y para crecer espiritualmente también. No desaprovechemos eso. Muchas gracias. Ya saben, a crecer, a cambiar, a utilizar las habilidades y a descubrir nuevos hobbies. Los puntos de vista de cada uno y el intercambio de ideas lograron un ambiente ideal en el CENIT, ya que el respeto nunca faltó y todos nos sentimos libres en el momento de expresarnos. Quieres bailar, sopa de caracol, Tantas perdidas, las sonrisas borradas. La actividad cultural de integración del segundo día fue hermoso, fue totalmente eufórico. Me encanta ver cómo los jóvenes se enorgullecen de su patria, cómo se les iluminan los ojos para hablar de la cultura y compartir de aquellos que ellos aman. Que quiero felicitar al colegio por organizar este evento. En este tiempo de pandemia, pues es una necesidad el poder compartir, el poder socializar, y fue una experiencia muy grata definitivamente para los estudiantes de International School, experiencia muy significativa en mi caso, precisamente porque pude ver cómo ustedes implementaron con la virtualidad, pues se volvió todavía un reto, ¿verdad? Leerse realmente como un constructor de cambio termina siendo una herramienta importante dentro de la construcción de liderazgo en América Latina. Y nos damos cuenta que no solamente sucede en Colombia. Estos elementos importantes coinciden con las condiciones y los imaginarios que tienen los estudiantes de la región. Y CENIT Lima termina siendo un espacio en el que todos los estudiantes pueden socializar esa experiencia, socializar las preguntas y transitar justamente por esa vida que vale la pena vivir. Enriquecedora. Como enriquecedor. Distinto. Interesante. Enriquecedor. Y bueno, creo que da mucha ilusión ver a nuestros alumnos hablar, debatir, conversar, ¿no? Así como lo estamos haciendo nosotros, porque ellos tienen mucho que decir ellos tienen mucho que decir, y qué mejor que estos espacios para poder escucharlos, ¿no? Acompañarlos. Este año, el modelo CENIT se va a llevar a cabo en septiembre, las fechas el lunes 27 y miércoles 29 de septiembre, y el viernes 1 y sábado 2 de octubre. Y el título general del evento va a ser Liderazgo y Educación en Valores, una mirada desde la nueva normalidad. Toda esta información se la vamos a estar enviando a sus correos, ¿no? Y las personas que nos están acompañando desde hoy ya han sido agregadas a la base de datos para que puedan recibir toda la información. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su participación. Estas reuniones, que son mensuales, bueno, no vamos a tener una reunión en julio, porque acá en Perú estamos de fiestas patrias, así que nos estaríamos reencontrando en agosto. Previamente se les va a enviar toda la información. Y este video, el video del encuentro, también lo vamos a enviar. No se preocupen. Muchísimas gracias. Muchas gracias Carlos, a todos. Gracias, Patricia. Muy bien, Patricia, gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos Chao. arriba con todo. Muchas gracias. Chao, Alejandro. Chao, Muy bien, gracias. Ruta, muy bien. Gracias. Chao, Betsabe. Chao, Carlos. Chao, Carlos. Chao, Carlos, mejórate. Cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Buenas gracias a todos. Hasta Chao, luego. Martín. Gracias, Carlos. Chao, Elistio. Chao, gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta Chao, luego. Juan. Chao. Chao.